Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver dos puntos muy importantes antes de crear un ETL. Es para instalar Visual Studio 2022 y habilitar Integration Service. Estos dos links de la instalación los voy a estar dejando en la descripción del video, lo cual el primer paso es instalar Visual Studio 2022. Recordar que este paso es para usar ETLs. Yo ya tengo instalada Visual Studio, por ende no hay necesidad de que instale, pero dejé como un pequeño manual de un resumen de los pasos que necesitan para poder instalar. En primer lugar es instalar Visual Studio. Visual Studio, que es la página oficial de Microsoft, voy a ingresar en esta opción. Descargas Visual Studio 2022 Community. En la parte de comunidad está la opción de poder descargar de manera gratuita y una vez que ya hayan descargado les va a salir igual a esto que es Visual Studio Setup. Lo que van a hacer ustedes es ejecutar. Como anteriormente ya había instalado, ya tengo Spider de SQL Server Management Studio. Cabe recalcar que para poder instalar o usar ETL, que es Integration Service, necesitan tener SQL Server Management Studio instalada en su laptop, la cual es este aplicativo. Luego instalan Visual Studio. Bien, tipo de ejecutable, ejecutan como administrador y va a empezar a cargar. Es parecido a esta carga. Empieza a cargar y validar el sistema operativo y entre otros. Una vez que ya el instalador validó todo ello, les va a mostrar esta pantalla de Visual Studio Installer. En esta parte ya va a empezar a instalar, lo cual cuando van a la mitad del proyecto de la instalación les va a salir este tipo de carga de trabajo. Es como una consulta, la cual Visual Studio indica qué tipo de herramientas vas a usar para poder instalar. Entonces, para mi persona, lo que hice es instalar almacenamiento y procesamiento de datos, que hay como una imagen de una base de datos que está más o menos oculto en esta parte. Y también, bueno, si desean, pueden instalar desarrollo con Python, .NET, ASP, dependiendo de qué es lo que desean la instalación en tu máquina, qué vas a usar. Bien. Luego de ello solamente es dar Next y una vez que haya finalizado la instalación, lo que van a hacer es cerrar, finaliza la instalación y todos ellos van a cerrar Visual Studio. Luego abren Visual Studio. Por ejemplo, voy a abrir esta opción. Voy a abrir un proyecto que ya tengo para poder mostrarles cómo habilitar la extensión. Entonces, abren Visual Studio, van a ir a la parte de extensiones. En este Word, si desean, se lo pueden enviar. Entonces van a ir a la parte de extensiones, que es esta parte. Esperemos que termine de cargar. Como ya tengo un proyecto cargado, está validada la base de datos, las conexiones, entre otros. Luego de ello van a ir a esta opción. Cuando no tienen instalado también el Integration Service, les sale la extensión. Así que no se preocupen por eso. Van a ir a administrador de extensiones. Buscan la opción de Integration Service. Entonces acá vamos a escribir Integration Service. Como ven, hay muchos paquetes que se pueden instalar como SQLite. No uso estos aplicativos, por ende no los voy a instalar. Entonces vamos a buscar Integration. Como ven, ya me muestra la opción de Microsoft Integration Service Project, donde nos muestra que está habilitado, deshabilitar o desinstalar. Ya está habilitado en Visual Studio. En este caso, si no tuviera, me mostraría parecido a esto de SQL, PostgreSQL Integration. Entonces le van a dar la opción de instalar. Una vez que hayan dado clic en esa parte, les va a abrir la opción de instalar, descargar y todo ello ya dentro de Visual Studio. Entonces, una vez que ya
haya finalizado, cerramos Visual Studio, reiniciamos la laptop y enseguida vamos a abrir de esta manera. Van a ir a Visual Studio 2022 o dependiendo de la versión que ustedes instalaron y esperemos que abra. Bien, ya tengo en esta pantalla el proyecto, abrir un nuevo proyecto, una solución o columna de repositorio. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a buscar ETL, más fácil, ETL, y le sale Integration Service Project, que es el ETL. Clic, siguiente. Vamos a asignar un nombre que es ejemplo básico. Elegimos la ruta donde deseamos que se guarde el proyecto. Entonces la ruta está en el disco D, en mi caso, y vamos a crear. El primero, la parte de archivo, no lo uso tanto, pero podemos abrir un nuevo proyecto, crear un nuevo proyecto, un nuevo repositorio, un nuevo archivo. También nos permite agregar proyectos, guardar y configuración de cuenta. En la parte de editar podemos buscar avanzados, que son las configuraciones. Podemos dar la opción de ver, por ejemplo, la explorador de soluciones que nos muestra la ejecución, cambios, las herramientas, la ventana. Eso es prácticamente todo lo que deseas ver dentro del aplicativo. Proyecto, tenemos nuevo proyecto, asistente para importar, exportar, agregar paquetes, luego un nuevo administrador, archivo elemento, mostrar, configurar. En compilador tenemos compilar, que es parecido a este botón de iniciar. Entonces también tenemos compilar, volver a compilar, ejecutar un análisis de la solución, generar un compilado, recompilar nuevamente y recompilar, compilaciones por lote. En la ventana tenemos la iniciar a depurar, iniciar sin depurar, opciones. Para ser sincera, esa parte no lo uso mucho en el día a día porque es un poco más a las configuraciones. Como si bien es cierto, ya tenemos las configuraciones estables como se ve en la pantalla, y no es necesario que estemos configurando más, pero si lo desean, tenemos toda esta opción de herramientas para poder pedir ayuda, ver, configurar, compilar, analizar, exportar, entre otros. A ver, en la parte de herramientas tenemos los favoritos, que es el Data Flow Task. ¿Para qué sirve? En esta parte podemos realizar varias cargas, como por ejemplo vamos a jalar el flujo de trabajo y el control, flujo de datos, parámetros, contenedores y explorador de paquetes. Tenemos ya el paquete, ahora nos avanza al flujo de datos. En el flujo de datos tenemos la opción de agregar un TXT, un Excel, entre otros, como por ejemplo también el CSV, una base de datos. Y por ejemplo, podemos cargar Excel. Los parámetros son para poder añadir, como por ejemplo en SQL Server, se puede decir una variable o en cualquier tipo de codificación tenemos una variable. Entonces, en esta parte también podemos agregar una variable por medio de agregar parámetros. Vamos a borrar y todo ello. Bien, ahora estamos en el flujo de datos. Tenemos la opción de configurar un Excel. Vamos a ir en primer lugar al origen. Tenemos una base de datos. Excel puede ser un TXT, flat file source, o LDB source y ODB source. Entonces, estos son base de datos. También tenemos el Adobe.net, que también es una base de datos que se puede conectar mediante Adobe.net. Origen XML, raw file source. Entonces, esto es nuestro origen, lo cual
Por ejemplo, si quiero cargar un Excel, entonces empiezo a configurar este origen Excel. Luego tenemos los destinos. En los destinos, es decir, ¿a dónde lo vas a llevar? Ok, lo tienes Excel, pero ¿a dónde vas a cargar? Entonces, si es una base de datos, jalamos OLDB, Destination o Adobe.net. Y también tenemos SQL Server Destination. Entonces, normalmente yo uso el OLDB o el Adobe.net. Entonces, jalamos esta opción y podemos realizar la conexión. Conectamos con el azul. Y el rojo, que también hay, es para poder ver errores. Bien, ahora tenemos ya nuestro destino y origen. ¿Qué sucede si necesito transformar datos? Necesito pasar de integer a varchar o de varchar a integer, eliminar columnas, reemplazar nulos. Entonces, en esa transformación tenemos las opciones de transformación de informaciones. Copy column, podemos copiar columna, exportar columna, importar pivot, un pivot, character map, que es el carácter de mapa, y también tenemos otro tipo de transformaciones en los comunes. Tenemos muchas más, que es el lookup, que normalmente lo uso. También el merge, derivative column, data conversion, componente de script, deseas codificar, union all, sort, row, origen data. Entonces, este tipo de paquetes nos permite realizar transformaciones y crear un ETL. Bueno, añadir algo más que me estoy olvidando, que es administrador de conexiones. Entonces, cuando nosotros creamos nuestra configuración a un servidor de SQL Server, o TXT, o Excel, o otro tipo de orígenes o destinos, nos va a mostrar en este apartado de administrador de conexiones todo tipo de conexiones que tienen configurado. Por ejemplo, si yo deseo realizar la configuración, una nueva conexión, nuestra conexión nueva OLDB, base de datos, archivo plano, Adobe.net, Analysis Services. Analysis Services y Integration Services son como hermanos. Nuevo archivo, conexión. Y en esta parte nos muestra todo tipo de conexiones. Y eso es todo en este video. Hemos visto lo básico para poder empezar a configurar y empezar a codificar, se podría decir, o también empezar a usar la herramienta de ETL Visual Studio. En el próximo video estaré mostrando cómo cargar un Excel, un TXT, un poco más detallado y más técnico. Y si aún no se han suscrito a este canal, les invito a suscribirse porque normalmente sigo actualizando de herramientas, de automatizaciones. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, cuídense.